Buenos días, señorías. Empiezo por los agradecimientos, agradeciendo en primer lugar a las entidades memorialistas de Asturias el empuje para que se presentara la ley, su participación en las comparecencias, también en la elaboración de numerosas enmiendas y en todo el seguimiento de la tramitación y hasta el último minuto, incluso algunas de las personas que la representan hoy nos acompañan desde la tribuna. Muchísimas gracias y decirles que sin vosotras no hubiera sido posible esta ley. Extender también el agradecimiento a los servicios jurídicos de la Cámara. Su trabajo ha sido un verdadero encaje de bolillos en algunas ocasiones y con algunas partes del texto que se enfrentaban al ámbito de nuestras competencias y además con el agravante de la falta de tiempo con un reloj que tocaba ya el fin de una legislatura. Gracias por la celeridad y por el trabajo. Y agradecer también a las compañeras y compañeros de la ponencia pues el buen clima. Y eso a pesar de que teníamos posiciones ideológicas muy enfrentadas e incluso grandes diferencias en el relato de la historia de nuestro país. Pero que, bueno, muchas discusiones, me quedo con la experiencia y las anécdotas. Y entrando en materia, pues el balance en términos generales es positivo, teniendo en cuenta que ponemos en valor que Asturias tenga una ley de memoria, teniendo en cuenta también un factor muy importante, que es que tenemos el enemigo del tiempo. Los testigos, los responsables, incluso las fosas, no pueden esperar por los caprichos de más legislaturas. Vivimos en un país en el que el Estado no ha hecho sus deberes elementales de democracia, de verdad, de justicia y reparación. La ausencia de políticas de memoria pues consienten deliberadamente una sociedad enferma de duelo individual y duelo colectivo. Y si bien es cierto que aspirábamos a un texto más valiente en el ámbito de nuestras competencias, no queríamos para Asturias otro pacto del olvido. Presentamos 73 enmiendas, 30 de adición y 43 de modificación, y con todas ellas pretendíamos complementar y fortalecer el objetivo de la ley. Partimos de una propuesta inicial que recordaba mucho al copia y pega de leyes de memoria de otras comunidades autónomas y que guardaba demasiadas responsabilidades en el cajón y desenterraba pocas palabras. De nuestras enmiendas, 34 fueron aceptadas y unas 33 enmiendas transaccionadas, es decir, buscando un texto alternativo que permitiera al menos la incorporación de una parte a la ley, ¿no? El resto fueron rechazadas y entre ellas las que modificaban incluso exclusivamente terminología, la importancia de cómo llamamos a las cosas y de que el lenguaje nunca es inocente. Presentamos incluso alegaciones al informe de técnica jurídica en lo que tenía que ver con alguna terminología y también con el uso del lenguaje no sexista. Son usos y costumbres en este Parlamento que los textos legislativos seguir las recomendaciones del Consejo de Estado en lo que tiene que ver con la redacción desde la perspectiva de género de los textos legales. Y las recomendaciones del Consejo de Estado pues argumentan que su uso resulta largo, repetitivo o poco claro y que carecen de todo fundamento en tanto se considera que las mujeres, sin nombrarlas, están representadas en el lenguaje. Con ello se entiende que este uso acumulativo del masculino y del femenino, pues que pretende un lenguaje neutro, que desde la perspectiva de género, pues que es inadecuado. Alegamos, entre otras muchas cosas, que la pretensión no es un lenguaje neutro, sino que la pretensión es un lenguaje no sexista en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Tenía la esperanza de que esta ley también fuera pionera en romper los usos y costumbres sobre el lenguaje no sexista en este Parlamento, pero bueno, las señorías en ponencia no apoyaron estas alegaciones y de todas formas aquí quedan los mimbres. No pierdo la esperanza de que en el futuro pues sean tenidos en cuenta. Y sobre la reserva de enmiendas, es una reserva que ya lo anticipo, es una reserva simbólica, porque más que efectiva hemos reservado solo 3 enmiendas
y hay que decir que el contenido de estas enmiendas ha sido ampliamente discutido en ponencia, incluso algunas de ellas de forma acalorada. Estas enmiendas que reservamos por su rechazo, digamos que evidencian las diferencias incluso entre los que éramos más próximos, que también las hay. Para nosotras, en la materia prima de una ley es la financiación que en la misma se establece para llevarla a cabo. Y no podemos compartir que los gastos en investigación y localización de personas desaparecidas sufragados por la Administración dependan de sus disponibilidades presupuestarias. Esta coletilla, que no es nada inocente, vacía el mandato del artículo, porque investigar y localizar desaparecidas va a depender de la voluntad de un Gobierno que, si seguimos alojados en el continuismo de los precedentes, no van a costear incluso ni el precio de una pala. Las otras enmiendas reservadas, que también fueron rechazadas, tienen que ver con la trama del robo de bebés, donde desde Podemos, aunque algunas enmiendas sobre esta temática sí han sido incluidas en el texto, pero nos hubiera gustado ir más lejos, sobre todo en el ámbito temporal. Nosotros incluíamos una enmienda de que el robo de bebés también se extendiera a los años desde 1979 y 1990. Esto marca un claro reflejo, además, de las repercusiones que no han sido reparadas. También otra enmienda en lo que tenía que ver con la petición al Estado de las modificaciones legales oportunas. Consideramos que es imprescindible una coordinación, una colaboración interadministrativa que permita la investigación de bebés robados y dar respuesta a las personas afectadas. Y también quiero mencionar una votación sobre una enmienda que hasta el último minuto tuvo mucha enjundia. La ley en su borrador inicial contempla la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, precisamente dando cumplimiento a la petición del Comité de Derechos Humanos y de Naciones Unidas. Y, pues bien, Ciudadanos presentó una enmienda para suprimir esta disposición y el Partido Socialista pues, apoyó esta supresión, junto con el apoyo de Foro y con la abstención del Partido Popular. Finalmente, pues, la ley no recoge el mandato de Naciones Unidas. Y el resultado de la ley, lo que finalmente será tinta de boca, pues son 61 artículos, 4 disposiciones adicionales, una derogatoria, 5 finales, pues que tratan de darle a Asturias verdad, justicia y reparación. Todo ello regula, entre otras muchas cosas, pues el censo de víctimas y de personas desaparecidas, un banco de ADN, las medidas de reparación y reconocimiento, que ya iba siendo hora, una disposición añadida en cuanto a los hijos adoptivos y predilectos de Asturias que estén vivos. También los lugares de memoria, el acceso a archivos, la regulación de símbolos y actos de exaltación del franquismo, la creación de un Instituto y Consejo de Memoria Democrática de Asturias, que también dio bastante debate en la ponencia, y el correspondiente régimen sancionador. Y, por último, quiero resaltar la incorporación de la mujer a una ley que en el borrador inicial la mencionaba en todo el texto una sola vez, cuando precisamente para las mujeres republicanas fue un terror añadido. Aparte de las muertes, del hambre y de todo lo sufrido por los hombres, las mujeres republicanas eran atacadas también porque eran vistas como inmorales y por ello recibieron un trato especialmente violento y cruel. Por ello, con esta ley considera víctima del franquismo a la mujer que sufrió represión por el mero hecho de ser mujer. Destacar también la inclusión en el capítulo de Educación e Investigación de la perspectiva de género y de que se atenderá de forma singular a la investigación y divulgación sobre la experiencia específica de las mujeres. Incluso en el objeto de la ley se incorpora la reparación de las consecuencias de la violencia de género. En definitiva, es un llamamiento a reparar el daño de una historia desmemoriada de 40 años de régimen que, al ser transmitida fundamentalmente por voces masculinas, pues ha relegado el papel de una mujer que fue víctima de una represión de género con el objetivo de imponer un modelo patriarcal y único de ser mujer. Y finalizo. Creo que más que nunca, y en el escenario político que nos encontramos, mientras que en algunas
comunidades autónomas ahora por lo que se pelea es por derogar las leyes de memoria, conviene recordar los valores democráticos que nos permiten estar a todas en este hemiciclo. Las malas hierbas, como la corrupción o la desigualdad o el desmantelamiento del estado de bienestar, no será posible de erradicar si no arrancamos las raíces donde se asientan. Necesitamos reparar las injusticias del siglo XX, reparar el duelo congelado que vive en nuestra sociedad, como dice Clara Valverde, si queremos pensar en lo común. Esta ley, con sus virtudes y sus carencias y con la anhelada espera del desarrollo reglamentario al que dé lugar, decirles que esta ley no juzga, esta ley contribuye a que se haga justicia en esta tierra. Y contribuye también a que se derogue la cultura patriarcal, que esta no tiene norma ninguna que la avale, pero que impera en todos los ámbitos de la vida de las mujeres. Ha sido un honor poner un microgranito de arena en tratar de conseguir que la impunidad no siga siendo legal en Asturias. Muchísimas gracias.